Gloria a Dios. Bien, amigos de tu canal Recupera tu Salud, para nosotros es un privilegio llevarle este tipo de información con el objetivo de predicar la palabra de Dios. En este momento vamos a tener una entrevista muy especial, un conversatorio con nuestra hermana. Ella es Dinora Colón, ella es abogada, pero también es una persona que se ha dedicado a la obra del Señor, al servicio de Dios. Así que con ella estaremos conversando en estos momentos. Queremos darte la bienvenida, Dinora, aquí a este canal. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Dios bendiga, Sandy, Dios te bendiga y Dios bendiga a todo el que pueda escuchar este conversatorio de esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabe, Dinora, que nos hemos dedicado a este tipo de actividad para así poder proclamar las buenas nuevas a un mundo que perece en el pecado, a un mundo que perece en las tinieblas. Y hay muchas personas que quizás pasan por momentos de dificultades y muchas veces piensan que los cristianos no pasan por dificultades. Pues en este conversatorio nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Y la primera pregunta, Dinora, que quiero hacerte es, ¿cómo tú conociste al Señor Jesucristo? Cuéntanos un poquito de eso. Muy bien. Pues te cuento, Sandy, que escuchaba hasta 10, 11, 12 veces al día la canción del alfarero de Nancy Ramírez. Y en la cruz, el himno del himnario de gloria titulado En la cruz. Con esas dos alabanzas conocí al Señor. Con esas dos alabanzas Él me conquistó. La honra y la gloria es de Él. Qué bueno, qué bueno. Eso indica que Dios puede trabajar de cualquier modo, del modo que uno menos se lo espere, ¿verdad? Así es. Él es todo un misterio. Amén, amén. ¿Y cuáles fueron las pruebas que tú tuviste que enfrentar antes de conocer? Tú sabes que cuando uno viene de otro ambiente, no sé a qué edad tú conociste al Señor, pero en el caso mío se me hizo un poco difícil porque los amigos comenzaron a atacarme. Cuando yo comencé a ponerme las corbatas, me comenzaron a decir, mira, lleva el licenciado, el abogado. Entonces, ¿cuáles fueron las pruebas que tú tuviste que enfrentar antes de entregarte al Señor? Ok. Bueno, son pruebas muy difíciles, muy dolorosas. Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 12 años de edad. Wow, wow. A los 16 años, 4 años después, perdí a mi papá. Mi papá, de verdad, hasta el día de hoy, yo sigo creyendo que mi papá era el ser que yo más he amado en mi vida. Y 11 días antes de mi papá morir, murió en un accidente automovilístico mi mejor amiga. Yo viví todas esas pruebas antes de venir a los pies de Cristo. Wow, tremendo. Es un poco triste, pero yo sé que Dios es quien da la fortaleza. Tuviste, podríamos decir, 3 pérdidas humanas en tan corto tiempo. Aunque no está dentro del renglón, ya que tú mencionaste esa experiencia un poco dolorosa, ¿qué tú le dirías a una persona que quizá ahora mismo esté un poco afligido, triste, quizá deprimido porque ya ha perdido a un familiar? ¿Cuál sería la palabra de esperanza que tú le dirías a esa persona? Bueno, yo le diría que como dice el Salmo 27, verso 10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá y nunca te dejará. Amén. Yo le exhortaría a cualquier persona que esté pasando por lo que yo un día pasé, que no se eche a morir, que no crea que su mundo se ha destruido, no entienda que se destruyó por completo, que se devoró su mundo, porque el mundo de nosotros los seres humanos debe de ser Dios. Amén. Debe ser la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aunque tu papá haya perdido a tu papá, o aunque haya perdido a tu mamá, aunque haya perdido a un hijo, aunque haya un hermano, déjame decirte, Dios siempre está ahí. El Espíritu Santo siempre está ahí. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro gran consolador. Amén. Cuando Jesús estuvo en esta tierra y partió, los discípulos querían partir con él. Mas Jesús le dijo que no era el momento, que él partía hacia donde él descendió, ¿verdad? Él ascendía,
pero no nos iba a dejar solos, sino que nos dejaba un gran consolador, el Espíritu Santo del Padre. Entonces, el Espíritu Santo es el que habita en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de la esencia viva del Padre. Entonces, aunque haya perdido a quien haya perdido, no te sientas solas, no te sientas solo. Cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo y que ellos nunca te van a dejar, porque a mí nunca me dejaron. Amén, así es. Qué bonita palabra. Eh, Ahora vamos a entrar en un terreno un poco controversial, porque una persona como tú, Dinora, tuve el privilegio de conocerte, una persona maravillosa para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo se dio se dio esa transición de, de tu carrera, ¿verdad? Como abogada. Tú sabes que en el mundo de esa área del derecho, muchas veces se cometen injusticias, a veces uno se ve tentado a mentir por defender a otro. ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos un poquito cómo eso tuvo que de algún modo chocar tu carrera con la fe o con tu vida cristiana. Bueno, debo decirte que en el mundo de un abogado litigante, Exacto. Es muy difícil servirle a Dios, litigar en los tribunales. Muy difícil. ¿Por qué? Porque en los tribunales tú tienes que mentir. En los tribunales el 98% de testigos que se llevan son fabricados, son preparados por nosotros los abogados. Wow. Aunque ya no hago esto, digo nosotros porque yo porto un S4 del Colegio de Abogados, ¿verdad? Y porque en algunos momentos de mi vida lo hice. Wow. La palabra de Dios dice, el apóstol Juan dijo que el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Sí. Entonces, en algunos momentos de mi vida yo también lo hice. Le pedí perdón al Señor, el Señor me perdonó porque me arrepentí. Ya no litigo en los tribunales, la honra y la gloria es del Señor. Pero es muy difícil un abogado cristiano que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiera vivir una vida íntegra, una vida de santidad, ejercer en los tribunales, litigar en los tribunales. De verdad es casi imposible, porque Wow. es que el abogado en los tribunales hace todo lo que a Dios le desagrada, conforme establece su palabra. Wow. Bueno, ya eso casi contesta la pregunta número 4, porque la pregunta número 4 dice, ¿qué tuviste que renunciar para ser cristiana? Aparte, yo sé que fue eso. Aunque tú sigues ejerciendo tu carrera en algunas áreas, pero ya en el asunto de audiencia ya tuviste que renunciar. ¿A qué otra cosa tuviste que Sí. renunciar para ser cristiana? Bueno, debo decirte que lo primero para una persona ser cristiana es que debe de renunciar a su ego. Wow. Yo debo de renunciar a mi yo, a lo que yo creo, a lo que yo, porque déjame decirte, Sandy, nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos pecadores. Sí. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos orgullosos. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, hay personas que por un título universitario o por varios, se creen o nos creemos la gran cosa. Creemos que tenemos la autoridad, el poder para pisotear a otros, para creernos más que los demás. Se nos olvida que Jesús, nuestro Salvador, vino a esta tierra a servir, no para ser servido. Es Correcto. la razón por la que Él, el día de la cena, Él es el que rebana el pan, ¿verdad que sí? Sí. A sus discípulos, le lava los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él no vino a esta tierra. Un verdadero, discúlpame que me estoy, pero Sí. un verdadero líder no busca que le sirvan, sino es que Él les sirve a los demás. Entonces, ¿qué hace? Yo tuve que morir a mi ego. Yo tuve que olvidarme de cuántos títulos universitarios yo tengo, de cuánto posgrado. Yo tuve que olvidarme de muchas cosas, olvidarme de que yo venía de una familia
que en un principio lo tuve todo y de un cerrar de ojo, de un abrir a cerrar de ojo, como dicen, lo perdí todo también, humanamente hablando. Ahora bien, como dijo Jesús, si por él el que pierda la vida ganará. Entonces, yo perdí a mi familia, pero gané la eternidad. Amén. Gané al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que yo no sabía que estaban ahí para mí. Entonces, yo tuve que morir a mi ego, yo tuve que morir a mi orgullo, yo tuve que morir a mis prácticas. Yo conocí a esa niña. Por ejemplo, que te salió una seca, una famosa seca que la gente antes hablaba mucho de eso cuando yo era niña. La gente iba y se santiguaba, no es de Dios. No, 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 eso no es de Dios. Un niño, el empache, algo que le hablan, que Sí, se le seca la saliva y todas esas cosas, lo llevaban donde una persona que le alaba la piel, que lo santiguaba, que le hacía tal cosa, eso no es de Dios. O sea, todas esas cosas que yo conocía desde niña, yo empecé de inmediato a renunciar. A renunciar, por ejemplo, como dice Gálatas 5:19 para ser más precisa. Gálatas 5:19-20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, wow, fornicación, wow. inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejía. Entonces, tú me preguntarás, Sandy, Dinora, ¿tú practicabas todo eso? Yo te voy a decir, no, yo no practicaba todo esto. Pero, por ejemplo, cuando somos muchachos, nosotros practicamos el pleito Sí, con claro. los amiguitos, con los vecinos, con nuestros hermanitos, ¿verdad que sí? Sí, A veces cuando tenemos un novio, una pareja, los celos que no son de Dios, nosotros lo ponemos en práctica. sí, Eh, las disensiones. Wow, pero mira, Sandy sí me cae mal. Oh, pero Sandy es tal cosa. Ahí hay un espíritu de disensión, ahí hay un espíritu de chisme, hay un espíritu de envidia, porque quizás lo que yo estoy haciendo en el momento, Sandy, es porque yo te tengo envidia, sí. porque yo creo que al árbol, perdón, que no da fruto, yo creo que nadie lo mira. ¿Para qué? Es cierto, es cierto. ¿Tú entiendes? Entonces, yo tuve que morir a mi ego, yo tuve que morir a mis prácticas que yo había visto en mis papás. Mis papás no eran cristianos. Por ende, entonces, mis papás me quisieron enseñar lo correcto, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios perece. Por falta de conocimiento, no me enseñaron lo que verdaderamente era correcto y lo que verdaderamente me iba a ayudar en la vida que me ha tocado vivir. Wow, tremendo. Yo veo, Dinora, que Dios venía trabajando hace mucho tiempo en tu vida, porque tú, desde niña, crecer con esas tradiciones que a tanta gente se le hace difícil, porque uno crece con eso y uno lo da por hecho, lo da como una realidad. Pero me gustaría saber cuándo fue, en qué momento de tu vida fue que Dios, si tú recuerdas, fue que Dios te llamó, si tú recuerdas un momento especial, cuando tú dijiste, no, yo ya me voy a ser cristiana. ¿Tú recuerdas ese momento? Claro que sí. Cuando mi papá murió, yo con 16 años de edad, naturalmente era adolescente, rebelde, todos los adolescentes son Sí, rebeldes, que diga que no ha pasado por ahí, pues miente. Este, en ese momento cuando perdí a mi papá y perdí a mi amiga, fue algo terrible para mí, yo estaba enojada con todo el mundo, yo no quería a nadie, yo no quería saber de nadie, pero acontece algo que voy a explicarte. ok. Resulta que yo vivía sola con mi papá, pero al mi papá morir, yo me quedé humanamente sola. Mis Wow, hermanos ya habían hecho sus vidas y ellos aparentemente, y es lo que yo he entendido toda esta vida, ellos el día que sepultaron a mi papá, pues me sepultaron a mí también, porque ellos nunca pasaron a saber de mí. wow. Vivíamos ya en un lugar rentado, porque dada la situación de salud de mi padre, se agotó todo lo económico que teníamos y en los 9 días, como cristianos, Jesús dice que cuando una persona muere
se vela 24 horas, se sepulta y ahí pasó todo, ¿verdad que sí? Sí, Pero claro. como yo no era cristiana, se hacían 9 días, se practicaban los 9 días erróneos que todavía muchas personas practican. En los 9 días, la madre de mi mejor amiga, que había fallecido 11 días antes de mi papá morir, y su abuelo se dieron cita en aquel lugar en los 9 días para invitarme a vivir con ellos en su casa. Para ello era yo como una bendición. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de la relación que existía entre nosotras dos, a pesar de que entre ella y yo había una diferencia de edad, ella era mayor y yo era menor. Ella y yo éramos grandes amigas, tanto así que el día que ella tuvo ese accidente, ella me fue a buscar para que fuera con ella a cobrar un dinero de unos productos, unos perfumes, exactamente. Entonces yo le dije a ella que no, que estaba muy cansada, que si podía ir y buscar a uno de sus hermanitos, porque ya mi papá estaba ingresado en un hospital de la capital. Entonces, ciertamente, ella fue y buscó a uno de sus hermanitos y con su hermanito fue que perdió la vida. Wow. ¿Qué acontece entonces? Acontece, Sandy, fue algo muy doloroso para mí, la muerte de mi amiga, la muerte de su hermanito, la muerte de era demasiado para un adolescente. ¿Tú entiendes? Entonces, llego al mes de pasar todo eso, yo le digo a ellos que me den un tiempo, que me permitan pensar, porque imagínate, un adolescente a veces no tiene ni siquiera identidad. Resulta que lo pensé, me quedé un mes donde vivíamos mi papá y yo rentado, un lugar rentado, me quedé un mes allí sola. Llegó un momento que no tenía comida, me cortaron hasta la energía eléctrica, no tenía con qué pagarla porque yo era un adolescente. Entonces, pues al mes me fui a su casa, hablé con ellos con la esperanza de solamente estar un tiempo corto con ellos, pero no fue así, no fue así. Fue un tiempo largo. Le doy la honra y la gloria a Dios todos los días de mi vida, que me permitió conocer a esa familia, vivir en esa casa, a pesar de que muchos días no me podían dar ni siquiera arroz con huevo, porque ellos eran ricos en Dios, pero económicamente ellos eran muy pobres. Pero déjame decirte, lo mejor de lo mejor que me aconteció en esa familia fue que esa familia era y es el día de hoy cristiana. Yo sé que van a ser cristianos hasta el día que partan de esta tierra. En Amén. el nombre de Jesús. A la 1 de la noche yo me tenía que levantar todas la noche con la abuela de mi finada amiga a orar. Ahí empecé a orar. En medio del dolor, en medio de todo lo que yo estaba viviendo, empecé a orar. En el transcurso del día, entonces, cuando me levantaba, ponía la canción de Nancy Ramírez, El Alfarero. Aunque no lo entendía en el momento, el Señor me conquistó con esta canción y con el himno en la cruz. Pero de verdad fue una situación bastante difícil. Pero en ese tiempo empezó el Señor a tratar conmigo y la madre de mi amiga, que hoy le digo que es mi madre de crianza, porque imagínate, ella, cuando yo estaba en la cocina, yo me ponía a fregar, me ponía a hacer cualquier cosa para escuchar, para estar escuchando la alabanza de Nancy Ramírez y el himno. Era en un CD de estos viejos de antes. Sí, un cassette. Entonces, sí. la cinta, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, ella venía y me decía que no hiciera eso, porque como yo no me podían suplir ni siquiera un lápiz para que yo fuera a la escuela, que tiempo yo lo tomara para hacer mis tareas y todas esas cosas. Y yo le decía, no, por favor, yo quiero ayudar. Y yo me quedaba ahí y yo escuchaba esta canción. Entonces, a la 1 de la noche orábamos, ¿verdad? Nos levantábamos a orar, la abuela de mi finada amiga y yo. Y nos acostábamos a las 2 y algo de la mañana y a las 5 de la mañana nos levantábamos a orar. Y yo, en medio de mi edad y todo eso, yo decía, Dios mío, pero en esta casa no se duerme. En esta casa solamente se ora y se ora, que es lo que tanto se ora. Pero bien, gloria a Dios. Llega un momento que es
tu pregunta realmente, 19 años, Sandy, para la honra y la gloria de Dios. Llegué a la casa cristiana a los 16 años y a los 19 años di el paso. Entendí que mi vida era absolutamente nada, que mi vida era vacía, que no tenía ningún, que yo necesitaba a Dios, que yo necesitaba abrirle la puerta de mi corazón al Señor, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Por qué el Señor dice si alguien oye mi voz y abre? Es porque el Señor es un caballero y el Señor siempre está tocando la puerta de nuestros corazones, pero hasta que no decidimos abrir la puerta de nuestro corazón, Él no va a entrar porque Él es todo un caballero. Amén, así es. Veo que Dinora... 19 años. Sí. ¿Sí? Sí, veo que... 19 años te decía que entonces decido ya definitivamente abrir la puerta de mi corazón al Padre para que Él entre, para que Él cenara conmigo, yo puedo tener el privilegio de cenar con el Padre. Entonces, ahí empiezo a recibir estudio bíblico con varios ministros del reino, la honra y la gloria del Señor. Algunos han partido con el Señor, pero los recuerdo como el primer día y siempre agradezco a Dios porque lo puso a ellos en mi camino. Ni siquiera fueron la familia de mi amiga los que me doctrinaron. No. Yo sí oraba con ellos, pero yo siempre he sido una persona que me gusta investigar, no me gusta quedarme con dudas, extrovertidas, es decir, si es la palabra. Y yo me levantaba todos los días, tomaba una Biblia, incluso de ellos mismos, y cada cosa que yo no entendía, yo se la preguntaba. Bueno, yo de verdad, a ellos a veces lo ponía en zozobra, porque le preguntaba a doña Ana, ella me daba una respuesta como que si no quedaba satisfecha, iba donde Cesarina, mi mamá de crianza, la madre de mi amiga. Entonces ella se sentaba conmigo porque es una mujer con una paciencia y un amor único. Y ella se sentaba conmigo y me explicaba todo. De cierta forma, ellos fueron maestros para mí. Bueno. Pero eran unos ministros, incluso de la iglesia del pastor Vicente Barranco, quienes me doctrinaron realmente. Wow, qué bueno. Cuando te escucho hablar y explicar todos esos procesos por lo cual tú has pasado, veo como los caminos de Dios son realmente un misterio, porque yo escucho jóvenes a diario que se quejan de la vida, que jóvenes que hoy día tienen más facilidad, pero al yo escucharte, veo que tu vida no ha sido fácil. Yo me imagino que durante tu estadía ahí en esa familia, que tú dices que eran bastante pobres, a lo mejor quizás tuviste que ir algún día quizás a la escuela, quizás sin desayunar, quizás a pies, no sé. Sí, déjame decirte, Sandy, no me avergüenzo de decir esto. Esto es poder de Dios, la honra y la gloria del Señor. Muchas veces me dieron las 8 de la noche y las 10 de la noche sin tomarme un pan, wow, sin tomarme un bocado, sin tomarme un jugo, un pan de 1 centavo. Déjame decirte, tuve muchas ofertas de muchas personas, hombres millonarios. Imagínate cuando somos jovencitas muchas veces, yo que tenía una señora melena, era flaquita, bueno, había un vecino ahí que me decía que yo era un tesoro en un basurero. El difunto Amado García, partió hace como 4 años. Muchas ofertas, pero yo entendía que un hijo de Dios no debe de aceptarle oferta a la sociedad. Un hijo de Dios debe de caminar por lo que establece la palabra de Dios, porque un hijo de Dios vas a tener aflicciones, un hijo de Dios vas a tener siempre situaciones difíciles, pero en Dios puede vencerlas. Jesucristo dijo literalmente, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús estaba diciendo era, por cuanto Él venció al mundo, nosotros somos más que vencedores. Tuve mucho con decirte, Sandy. La cama por varios años de mi vida en esa casa era una cama sándwich.
Y mi colchón eran pedazos de colcha recogida en los basureros. Wow. Y yo dormía de forma fetal porque mis glúteos amanecían en el suelo del hoyo que tenía en el medio la cama. Wow, tremendo. Pero una persona tan joven, pasar por proceso de que se te murió tu papá, tu mamá, luego fuiste a vivir en esa familia, pasar toda esa precariedad, ¿qué pasaba, si es que recuerda, qué pasaba por tu mente? Porque hay gente que, viéndose en esa situación, toman hasta una mala decisión. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Eh, que Dios me ha abandonado o algún día yo saldré de esta. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Mira, hay algo que tú no sabes. Yo creo que tú sepas que a pesar de que yo vengo de una familia que no era cristiana, que partieron de este mundo sin ser cristiano, sin servirle a Dios, Dios sabrá qué hacer aquel gran día. Mi primera experiencia espiritual que yo recuerdo como ahora mismo es cuando yo tenía 4 años. Ok. O sea, yo estaba marcada por el Señor. Aunque a los 19 años, cuando yo empiezo a servirle al Señor, no es menos cierto que yo estaba marcada por el Señor. Desde que yo era una niña de 4 años, yo recuerdo mi primera experiencia con el Señor. Y tú tenías esa Entonces, seguridad, tú tenías esa seguridad por dentro de que tú sí, habías yo sido... tenía esa, Ok, sí, yo tenía esa seguridad. ¿Tú sabes por qué te digo que sí? Porque en Dios no hay casualidad. Las casualidades en Dios no no, existen. Existe la diosidencia, sí, el plan glorioso y perfecto de Dios en la vida nuestra. ¿Por qué te digo esto? Yo siempre he sido una persona de carácter, un carácter muy fuerte. Mi papá, cuando yo era una chiquilla, siempre me decía, mi papá era ganadero y agricultor. Mi papá me decía que yo era la abogada de la familia. wow, Eso te oye, dice, oye, eso eso, te dice que yo siempre estaba con un carácter sí, que no soportaba muchas cosas. Entonces mi papá todo el tiempo decía, debo decirte también que yo era la hija predilecta de mi papá, la elegida, la que mi papá siempre demostró debilidad por ella. A la hija que mi papá nunca ni siquiera le levantó la voz. Bien, entonces, ¿qué aconteció? Aconteció algo. Aunque mi papá no era cristiano, no me enseñó nada de la palabra. Mi papá me decía 2 palabras todo el tiempo. Mi papá me decía que el crédito, estamos hablando del crédito económico, sí, ok, el crédito y la palabra del hombre no se debe de dañar, no se debe de dejar caer por el suelo. Entonces wow, imagínate tú, una niña con un carácter fuerte, su papá siempre le dice eso. Entonces mi papá, para completar, cuando se enferma, me dice que él no quiere bajo ninguna circunstancia que yo caga a la prostitución. Nunca, que nunca hiciera eso. Y yo recuerdo que también a mi hermana mayor, mi papá, era hermana, ella es mi hermana de padre, él también le decía lo mismo. Todavía 2 días antes de morirse, volvió y nos recordó que él no había procreado hijas para que fueran prostitutas. O sea, entonces, a pesar de que mi papá no me doctrinó, no me enseñó la palabra de Dios, pero sí mi papá me dijo palabras que me marcaron para bien. Que entonces, un carácter difícil. Yo era la hija amada de mi papá. Siempre, óyeme, la gente dice, no, los hijos se quieren igual. No, no, donde hay muchos hijos, hay un hijo que sí, por una razón u otra, los papás son débiles con ellos. No era la predilecta de mi mamá, pero sí la de mi papá. Bien, entonces, cuando acontece todo esto, me veo sin nada, soy la huérfana, la que no tiene nada, absolutamente nada humanamente. Entonces yo lo que decido es ser fuerte, abrirle la puerta al Señor, porque el Señor es mi retaguardia. Su palabra dice en Proverbio, creo que 35,
que toda palabra de Dios es pura y Él es escudo a lo que en Él esperan. Amén, así es. En Salmo 34, verso 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y le defiende. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿dónde está la condición? Para que el ángel de Jehová acampe, Sandy, alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor de cualquier persona, esa persona tiene que temerle a Dios. Así es. Para que el Señor sea tu escudo, tú tienes que aprender a esperar en el Señor. Amén. Entonces me voy a un texto bíblico poderoso. Job 22, 28 dice, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tu camino resplandecerá la luz. Amén. Entonces yo decido, a pesar de ser joven, yo decido vivir en una carencia única. Ofertas tuve, sí, pero yo quise dejar de ser la huérfana y tener un título. Casi siempre las mujeres que han pasado por lo que yo he pasado deciden estudiar derecho porque cuando te hace abogado, la gente te respeta. Sí. Sí, tengo que ser honesta, yo soy una hija de Dios, yo tengo que ser honesta. Entonces, es como una espada que tú buscas. Sí, como un escudo fue eso. Como un escudo, exacto, o también como una espada para tú defenderte, porque cuando tú te haces abogado, tú eres auxiliar de la justicia. Entonces, ya no te puede cualquier persona pisotearte humanamente hablando. Y si le sirves a Dios, podrá destruirte, querer destruirte todo el mundo, pero todo el mundo no podrá destruirte. Solo te destruirá el que Dios le permita que te destruya. Y la Biblia no dice que Dios le permitió a nadie le dio poder para destruirnos a nosotros. El único que destruye, y somos nosotros mismos los que nos autodestruimos, es la mentira, es el pecado. Así es. ¿Tú entiendes? Dios no le, y si fuese así, entonces el enemigo hubiese acabado, hubiese destruido la humanidad, sobre todo lo que le servimos al Señor, y Él no ha podido ni va a poder. Porque nosotros tenemos algo que Él no tiene, y es que nosotros fuimos imagen y semejanza de Dios, y en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él nos odia y siempre va a querer destruirnos. Amén. Bien. Es decir, que Satanás no tiene poder contra nosotros, ni siquiera él puede vencernos, si nos ponemos de parte de Claro Dios. que no. Claro que no. Bien, entonces, ahora quiero preguntarte, Dinora, después de haber ya recorrido todos esos procesos y ver cómo la mano de Dios te ha guiado, me gustaría, hay muchas congregaciones que hablan poco de milagros. Yo sé que tu vida está llena de milagros, pero me gustaría preguntarte si en algún momento de tu vida tú has visto un milagro así específico. Esa pregunta yo se la he hecho a otra persona, a otros entrevistados, y dicen, bueno, el hecho de estar vivo es un milagro, pero me refiero a un milagro en especial que tú recuerdes que Dios haya hecho en tu vida. Claro que sí. Bueno, lo primero es que yo soy todo un milagro. Sí. Todo un milagro. Imagínate una niña que pierde a su mamá a los 12 años, a los 16 años a su papá, que no tiene nunca un hermano que fue, que le llevó una ropa, que le llevó un lápiz, que le llevó un cuaderno, le llevó una mochila, nada. Y que tiene una hoja de vida limpia. No es que yo lo digo, todo el mundo me puede investigar. Yo soy un libro abierto. Mira, pero te voy a dar específicamente un testimonio. Okay. Yo tengo un problema crónico para dormir desde hace 25 años ya. En la actualidad yo estoy consumiendo 10 somníferos distintos para dormir, a veces 2 horas, 3 horas, a veces no duermo nada y así sucesivamente. Yo he visto todos los psiquiatras de este país y los psiquiatras, es increíble. El último psiquiatra que me trató ahora este año, él es de España. Él, cuando envió su estudio, porque él envía su estudio de inmediato a España, los estudios que hace, a él le contestaron preguntándole que si él había hecho una necropsia. Una necropsia es alguien que murió hace muchos años, sí, que lo que sacaron fueron los huesos ya, y él le preguntó que por qué, y le dijo
que sí, que tenía que estar realizando una necropsia porque esa persona debió de haber muerto hace 20 años. Wow, refiriéndose a ti. Él le dijo, no es así. Esa persona está aquí, es mujer, es abogada y es una mujer funcional en toda la extensión de la palabra. Es madre, es profesional, es cristiana. Tremendo. O sea, esta es una persona, ese es uno de mis más grandes milagros. Muchas veces, y yo tengo, es verdad, muchas personas orando por un milagro de sanidad, que yo pueda dormir como todo el mundo. Pero yo creo que mi milagro más grande con relación a esta situación del insomnio crónico es que yo sea funcional con 25 años, así, que yo pueda conducir, tú sabes que he ido a tu casa conduciendo, Sí. hasta de noche, que yo pueda conducir, yo soy madre de un hijo que ya tiene 17 años, cuando yo salí embarazada, me he casado una sola vez, 10 años de matrimonio, y cuando tuve este embarazo, era imposible para los médicos, para la ciencia, que yo con esa condición de salud pudiera tener a mi hijo. Tengo un hijo de 17 años, la honra y la gloria del Señor. Le dije al doctor cuando me habló de, ¿y qué vamos a hacer? Yo le dije, bueno, lo que vamos a hacer, Dios permitió este hijo, pues vamos a tener este hijo. Y cuando este niño tenía 1 año y 7 meses, 11 de mayo, exactamente del 2008, 2007, perdón, nosotros tuvimos un accidente y mi hijo tuvo 2 fracturas de cráneo. Como cuando tú tomas un coco y con un machete, ¿verdad? Le dan al coco. Mi hijo fue acá, así, abierto aquí y abierto aquí. Tremendo. O sea, así. Y mi hijo le mandaron a comprar la caja, fueron a comprar la caja y todas las cosas. Y una doctora de aquí de Bonao, la doctora Loli López, llegó al hospital y el hospital estaba lleno de gente. Al niño me lo llevaron al hospital público, a mí me llevaron al centro médico, porque quienes recogieron a mi hijo, porque realmente estaba muerto y nadie lo quería tocar, por no meterse en problemas con la policía, porque la policía lo detiene, lo investiga y todas esas cosas, fue un muchacho que es primo mío de mi sector y un muchacho que es enfermo mental. Ellos recogieron a mi hijo, lo trajeron hasta los bomberos ahí se lo quitaron, lo llevaron al hospital. Del hospital entonces la doctora Loli López, cuando llega allí, toma al niño por encima de 12 médicos que estaban allí que se oponían porque ya habían ido a comprar la caja. Entonces mandaron a buscar. Ella dijo que eso no era posible, que ellos no eran Dios para determinar que ese niño ya no tenía vida. Llamó al Arturo Grullón. El Arturo Grullón, el director, le dijo que no se lo enviara porque no vale la pena. Ella le dijo, usted no es Dios. El único que puede determinar si este niño es parte o no es Dios. Esta mujer tampoco era cristiana en ese entonces, pero estaba llamada, marcada por el Señor, porque hoy ella le sirve a Dios. Amén. Entonces, en ese momento, cuando tuvimos ese accidente, mi cara fue destruida de ese lado, todo. Tuve al perder el seno izquierdo, duré casi 2 años sin caminar. Finalmente, el ortopeda que me estaba atendiendo. Me decía que el ortopeda que te estaba atendiendo en ese momento. Ok, el ortopeda que me estaba atendiendo en ese momento en el traumatológico, que era nuevo recientemente en ese entonces, lo que me dijo fue, porque cuando me retiraron todos los aparatos, estoy hablando de muchos meses, de casi 1 año ya, vine al centro de rehabilitación. Cuando iba en quinta terapia, hubo que suspenderla porque la pierna no la aguantaba, se hinchaba mucho y me hicieron una radiografía. Entonces, una médico que era de allá mismo, de ese mismo centro, vio la radiografía y dijo, no, pero estos huesos están tan fracturados como el mismo día que sufrió el accidente. Pareciera que fue hoy que tuvo el accidente. Entonces, cuando regreso al traumatológico, el doctor me dice que tengo que iniciar el procedimiento desde cero, o de lo contrario, yo nunca jamás iba a volver a caminar. Wow. Yo le digo al doctor que yo no voy a iniciar ese proceso desde cero. Entonces su palabra
solamente fue decirme, nunca volverá a caminar. Entonces, como él fue tan determinante, ¿verdad? Tan cortante con su palabra, yo le contesté y le dije, volveré a caminar en el nombre de Jesús. Regresaré a su consultorio y sus ojos verán lo que mi Padre, el Dios de los milagros, va a hacer en mi vida. Tremendo. Wow. Y a los 6 meses vine a mi casa, un señor que vivía al lado, que lo trajo el Señor porque nunca jamás lo volví a ver, vivía en un anexo que tenía en la casa donde yo vivía en ese entonces. Él me consiguió una mata, es como una yuquita que le dicen suelda con suelda. Sí. Yo no se la pedí, él me la trajo, el Señor lo tocó, porque las coincidencias no existen, y una tía mía que vivía cerca, prima hermana de mi papá, pero yo le decía tía porque era una mujer muy cariñosa, ella venía y me preparaba la suelda con suelda, me preparaba eso, lo guayaba, me lo ponía en la pierna. Lo primero que yo hacía era que oraba y me ungía mi pierna. Y entonces ella me ponía esto me produjo una alergia hasta en la cabeza, en todas partes. Yo pasaba la noche entera, ya tú sabes, uña por todas partes. Pero bien, lo cierto es que a los 6 meses el Señor me restauró por completo la pierna. Amén. Y a los 6 meses yo fui donde ese doctor a llevar un abogado colega que tuvo gente y tenía 2 meses encerrado en su casa, echado a morir con una depresión, porque el radio del brazo se lo habían dañado en ese accidente. Bueno, fue un que se produjo y lo dejaron abandonado, se llevaron su coche para que creyese la policía y la sociedad que fue un accidente, pero fue un atraco realmente. Y él, dada esa situación, un hombre militar, abogado, él era mayor de la policía, estaba con una condición de ánimo que se echó a morir. Y yo fui y lo saqué de ese lugar, la honra y la gloria es del Señor, lo llevé al traumatológico y el doctor, el día que me vio, no quería creer que yo era Dinora Colón, que estaba caminando por 2 meses. Wow, tremendo, tremendo. Podemos ver ahí que Dios, quizás ahora mismo hay una persona mientras conversamos que quizás está echado a morir con una depresión porque cree que quizás ya Dios se haya olvidado. Quizás estamos hablando para una persona que quizás ahora mismo mientras ve el video tiene una enfermedad. Esto que acaba de decir Dinora nos llena de esperanza al saber que Dios nunca está ajeno a nuestro sufrimiento. Amén. Así es. Así es. Mira, mientras el ser humano esté agarrado del Señor, mientras el ser humano esté decidido a someter su voluntad, a someter su ego para que se haga la voluntad de Dios. Óyeme, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. El Señor siempre va a estar ahí. Siempre. Yo quiero decirle a las personas que estén viviendo una situación difícil, que estén viviendo una situación dolorosa, que estén viviendo una situación como que ya no hay esperanza, que se vaya a Isaías 41, verso 10, a Josué 9:1, perdón, 1:9, a Juan 5:24, a Segunda de Crónicas 7:14, que se vayan a Romanos 10, 9 y 10. Óyeme, en la palabra, Sandy, está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Pero literalmente, yo le voy a decir lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, qué bonito. Bueno, pero tenemos que estar agarrados de Dios, tenemos que caminar con el Señor, tenemos que vivir por fe, no vivir por lo que ven nuestros ojos. Porque si yo no hubiese tenido fe en ese momento, yo creo esa mentira. Yo creo a la palabra que salió de la boca de ese médico y simplemente me quedo sentada en una silla con los brazos cruzados y me convierto verdaderamente en una paralítica. Sí, pero yo no. Yo puse mi fe a accionar. Yo creí y accioné.
Y camino perfectamente, Sandy, tú me has visto, Sí. yo no soy coja. Yo no soy coja, yo camino perfectamente, la honra y la gloria es del Señor. Mi hijo no tiene absolutamente nada. Cuando iba en el camino ese día, en la ambulancia, el Señor le hizo el milagro y le cerró el cráneo de los dos lados que lo tenía abierto. Y el director del Arturo Grullón, del Hospital Arturo Grullón, cuando ese niño llegó, que llegó con mi hermana, llegó con una tía paterna y su abuelo paterno, fueron a acompañarle, y mi hermana se quedó allá todo el tiempo que él estuvo intensivo. Él dijo que verdaderamente Dios era real y que la familia de ese niño debía de ser gente de mucha fe para que ese niño llegara vivo allá. Y mi hijo lo único que le faltan son 2 pelitos de una eja derecha, y yo siempre le digo que eso es para que él testifique de lo que Dios hizo en su vida. Amén, amén. Puedo ver en esta entrevista que nuestro Dios es real. Hay mucha gente que le dicen al otro, mira, busca de Dios, ten fe. Y quizás nunca han pasado por una experiencia, pero de la boca de quien ustedes están escuchando es de una persona que, como ustedes han visto, perdió su madre, su padre, tuvo una adolescencia de mucha precariedad, un accidente. Es decir, que tú lo puedes decir, Dinora, porque tú has pasado por el valle de sombra de muerte, pero aún ahí Dios ha estado contigo. Entonces, me quedan 2 preguntas ya en la parte final. ¿Cuál es la diferencia que tú notas en tu vida ahora en comparación antes de tú servirle al Señor? Aunque ya aunque tú fuiste marcado de muy temprana edad, ¿cuál es la diferencia que tú puedes notar entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve? Bueno, la diferencia es, pero mucha. Hay muchísimas diferencias que son notables. Por ejemplo, cuando tú no le sirves a Dios, tu ego es tu Dios. O sea, tú entiendes que tú eres todo. Si tú quieres $1,000,000, tú te compras un coche, tú crees que tú puedes, ya tú sabes, pasarle por encima a todo el mundo. Hay personas que dicen que Dios no existe. Hay personas que dicen, ¿de qué Dios tú me estás hablando? Dios es un peso en el bolsillo si no está pichado. Hay personas que cuando no conoce al Señor, tú le notas la arrogancia. Hay personas que cuando no conoce al Señor, su vida es un desastre, por lo mismo que te dije del texto bíblico de Gálatas 5, 20 y 21. 19 y 20, donde se practica la hechicería, la lectura de carta, de tabaco, la fornicación, el adulterio. Bueno, las traiciones son tan grandes que hasta se quitan los novios, las amigas y los esposos se acuestan, hacen todo lo que es pecado, lo practica el hombre cuando no teme a Dios. Ahora bien, cuando el hombre teme a Dios, cuando el hombre da el paso de verdad, porque hay personas que hacen creer que le sirve a Dios, que le teme a Dios, y no es verdad. Lo que tiene es un negocio. Ojo con esto. Cuando tú temes a Dios, Sandy, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Como Jesucristo le dijo a los discípulos, yo tengo que tomar todos los a mi cruz y seguir a mi Salvador. Óyeme, no importa los títulos universitarios que yo tengo, no importa cuánto Dios me ha proveído, porque Dios me ha proveído, la honra y la gloria es de Él. No importa lo mucho, lo hermosa que fui en aquellos tiempos. No, nada de eso importa. La vida sin el Señor es nada. El hombre sin Dios es menos que una hoja seca, que un gusano perezoso en buen dominicano. Sí. Pero el hombre en Dios es un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prosperará. Dice el Salmo 1, verso 3. Entonces, en Dios nosotros vamos a ser siempre vencedores. Ahora bien, yo quiero aclarar algo, Sandy, y me disculpa. Sí, adelante. Y es que hay personas, Sandy, que piensan que el evangelio es color de rosa. No, porque hoy vine al evangelio, hoy le sirvo a Dios,
mi vida hoy va a ser color de rosa. De la que yo vengo, de una vida con tantas situaciones, hoy yo le sirvo a Dios, mi vida es color de rosa. No, déjame decirte que no, Sandy. La vida en el Señor no es color de rosa, pero vale la pena vivirla. Vale la pena caminar por ese camino. Vale la pena encontrarte con todos esos obstáculos, con todas esas piedras, con todas esas personas que te van a humillar, con todas esas personas que te van a ultrajar, con todas esas personas que te van a llamar loca y loco. Los primeros en hacerte la guerra cuando tú vienes al Señor son tu familia, son los de tu casa. Wow, Los que tremendo. están bajo el techo contigo, son tus amigos, son tu compañero de estudio, son tu compañero de oficina, son tus hijos, son tu papá. Esos son los primeros que te van a hacer la guerra cuando tú vienes al Señor. Pero déjame decirte, eso es parte del proceso. Sí. Eso es parte del proceso. Si no pasa eso, déjame decirte que entonces tú no vas a conocer verdaderamente al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú no vas a hacer verdaderamente lo que Dios determinó que vas a hacer, que vas a acontecer en tu vida si tú no vives esas situaciones. Que me miraron mal. A Jesucristo le hicieron de todo y era el Salvador. Él no, nunca se defendió. Solamente lo miraron mal. No, no, no. A él lo crucificaron. A él le pusieron una espina, le pusieron una cruz de espina en la cabeza. A él le dieron muchísimo golpe. A él le hicieron de todo. Lo bofetearon. Fue de todo, de todo, de todo, de todo. Cuando estaba en la cruz, ni siquiera le mojaron la boca con agua, fue con vinagre. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Qué fue lo que Jesús, nuestro Salvador, le dijo a su Padre? Perdónalo porque no sabe. Perdonarse a todas esas personas porque ellos no sabían lo que hacían. Y tú me dirás, ¿cómo que ellos no sabían lo que hacían, Dinora? No, Sandy, ellos no sabían lo que hacían. Cuando el hombre anda en pecado, cuando el hombre anda sin Dios, anda muerto en su delito, deseos y pecado. Lo Así dijo el es. mismo apóstol Pablo y se lo dijo a eso mismo, a los romanos en Gálatas. Entonces, óyeme, cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, el hombre es como un caballo sin freno. La fornicación, el adulterio, la hechicería, todo es normal, absolutamente todo, pero cuando el hombre teme a Dios, el hombre muere a todo eso. El hombre busca la humildad del Salvador, porque el acto más grande de nuestro Salvador es la humildad. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser manso, nosotros tenemos que aprender a ser humilde, nosotros tenemos que aprender a morir a todos los deseos de la carne, porque nuestra carne no glorifica a Dios ni puede, pero tu espíritu y el mío puede glorificar a Dios. Déjame Amén. decirte algo, el cáncer, por ejemplo, la gente habla, ay, murió de cáncer. El cáncer pudre la carne, pero no el alma. Lo que pudre el alma, lo que verdaderamente mata al ser humano es el pecado. Entonces nosotros debemos de aprender a identificar el pecado, a morir al pecado. Y déjame decirte que no es fácil. No es fácil, Sandy, pero vale la pena prepararse, pedirle al Señor. La palabra de Dios dice que esté falto de sabiduría, que se la pida a Él. Vamos a pedirle sabiduría al Señor. Vamos a pedirle fuerzas al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a determinar una cosa para que nos sea firme. Vamos Amén. a morir al pecado para que verdaderamente viva Cristo en nosotros. Amén. Ese punto es muy importante que tú lo menciones porque hay cristianos que cuando se hacen cristianos y vienen las pruebas, dicen, pero yo pensaba que era diferente, pero dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y el versículo 12 que nuestra lucha no es con carne y sangre. Sabemos que tenemos una guerra con demonios, con el enemigo de Dios que no quiere que uno haga el bien. Bien, Así es. en la última pregunta, ya que estamos llegando al final, Dinora, al tú ver los eventos, la profecía cumpliéndose, la maldad, la catástrofe, el cambio climático, todas las cosas que están aconteciendo, ¿cuál es tu perspectiva de acuerdo al fin del mundo? Muchas personas cuando ven un ciclón, ven un terremoto, ven crisis financiera, dicen, bueno, las profecías se están cumpliendo. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a todo lo que está aconteciendo? ¿Crees tú realmente que Cristo está cerca? Bueno, yo creo que estamos en el principio de los dolores.
Amén. Por lo Wow. que establece Mateo 24. Si nos vamos a Mateo 24, que yo le exhorto a la humanidad que lo lea y que lo ponga en práctica, como dijo el profeta Isaías, no solo debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Yo creo que la palabra de Dios es la que establece que se iban a levantar reino contra reino, que iba a haber Sí. guerra, terremoto, maremoto, todo lo que está aconteciendo, tiempo de hambre, mucha escasez y todo esto, y se está viviendo. Bien, entonces, yo lo que creo es que estamos en el principio de los dolores, aún no es el fin, pero sí nosotros debemos de prepararnos. ¿Por qué? Porque muchas personas, Andy, no vamos a estar aquí el día que nuestro Salvador venga, posiblemente. Ahora bien, Él no dijo el día en que iba a regresar, pero sí que iba a regresar. Y Amén. en la palabra de Dios no hay mentira. El enemigo tentó a nuestro Salvador de toda forma y no lo hizo caer. Porque si bien es cierto que era completamente hombre humanamente en esta tierra, él nunca pecó. No es menos cierto que era completamente divino. Amén. Él descendió y cuando hizo su trabajo en esta tierra volvió y ascendió. Amén. Amén. Entonces, yo lo que creo es con todo lo que está aconteciendo, que nosotros debemos de hacer lo que da de Crónicas 7:14. Si Humillarnos. se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado Y y sanaré sanaré su su tierra. tierra. Amén. Gloria a Dios. Yo lo que creo, Sandy, es que nosotros estamos en el principio, de los dolores. El parto aún no ha llegado, pero todo lo que está aconteciendo es bíblico. Todo lo que está aconteciendo, yo en mi opinión personal, Dinora Colón, mi opinión es que Jesús no ha venido por nosotros porque se va a quedar el 80% de la humanidad. Wow. Terrible. Lo creo, lo creo. Entonces, yo le pregunto a la humanidad en esta hora, ¿valió la pena el sacrificio tan grande que nuestro Salvador hizo por nosotros? ¿Valió la pena cuando se quede el 80%? Óyeme, es algo increíble. Yo creo que estamos en el principio de dolor todavía, porque la gente no da el paso. Déjame decirte, el hombre decide si le sirve al Señor o no. Si nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, nos damos cuenta que el hombre tiene libre albedrío. Correcto. El hombre decide, Sandy, el camino del bien o el camino del mal. Entonces, yo creo que estamos en el principio del dolor. Yo creo que debemos de arrepentirnos. Yo exhorto a la humanidad a que venga a los pies de Cristo. No es verdad que en los pies de Cristo, en los caminos del Señor, te vas a hacer más fea o más feo, menos interesante, más pobre, nada de eso. Yo creo que todo lo contrario, cuando venimos al Señor, nuestro rostro es hermoso. Por feo que haya estado nuestro rostro manchado, muchas veces la falta de ánimo, la depresión, que es un espíritu diabólico, un espíritu satánico. La falta de paz. La falta de paz, la falta de perdón, la falta de reconocer que necesito pedir perdón, que necesito perdonar. Entonces, todo esto lleva a que nuestro rostro se ponga feo. Pero cuando venimos al Señor y aprendemos a perdonar, aprendemos a pedir perdón, aprendemos a reprender los espíritus de depresión que llevan al suicidio, ahí usted debe darse cuenta, debemos de darnos cuenta que eso no es de Dios, eso es satánico, es un espíritu del infierno. Entonces nosotros debemos de venir a los pies del Señor, porque ahí nosotros vamos a ser completamente hermosos. Porque
Yo he visto personas en la calle y cuando vienen al Señor, incluso a los 2 años, los 3 años, yo lo veo predicando, Dios usándolo de una forma natural. Y muchas personas piensan que es mentira, Sandy, que no es posible, que eso es un negocio. No, no es un negocio. Lo más vil y menospreciado del mundo fue lo que el Señor eligió en ese momento. Nos podemos ir a la historia de Pedro, a la historia de todos esos discípulos. Mateo, cobrador de impuestos. Óyeme, esos ninguno eran adinerados ni letrados. Ninguno. Hay un hombre en la Biblia letrado, pero ese hombre no caminó con Jesús. Ese hombre caminó con Pablo. Lucas, el médico, no caminó con Jesús. Todos los hombres que Jesús eligió para que caminasen con él, todos ellos eran con los trabajos más mediocres de ese tiempo. Entonces, ¿qué acontece? Jesús hace una transformación en la vida de esos hombres. Yo exhorto al mundo a que lea la historia de todos estos 12 discípulos. Ahí nos podemos dar cuenta del cambio radical que hace el vivir en Cristo y el vivir sin Cristo. Yo de verdad en esta vida honro y glorifico a Dios y lo único de valor que tengo, en mí no hay nada bueno, lo único de valor que tengo se llama Jesucristo. Amén. Si yo partiera de esta tierra y me darían la oportunidad, sí, tendría que nacer, pero gracias a Dios que no voy a volver a nacer en esta tierra, la honra y la gloria del Señor, porque voy a vivir eternamente para siempre. Amén. Pero si tuviese la oportunidad, vuelvo a elegir la vida que me tocó. Vuelvo a elegir vivir con mi Señor, servirle a mi Señor. Porque es que el hombre sin Dios es nada. El hombre tiene que prepararse para que sea o que venga el Señor o que te mande a buscar. La gente está atónita, la gente está asustada, la gente está de todas formas menos bien con todo lo que está aconteciendo, pero no dan el paso al arrepentimiento. Sin embargo, nosotros lo que le servimos al Señor en completa paz, porque sabemos que lo que está aconteciendo está escrito, tiene que acontecer, porque mientras no acontezca, nuestro Salvador no va por nosotros. Así es. Al contrario, nos ponemos gozosos porque sabemos que nuestra redención está cerca. Claro, es que nosotros fuimos redimidos con la sangre de nuestro Salvador. Entonces, si ya no vives tú, más vive Cristo en ti, entonces, ¿de qué te afana? Tenemos que decirle, como dijo el salmista David. El salmista David le daba una orden, alma mía, alaba a Jehová. Amén. Entonces, todo lo que respire, alaba a Jehová. Nosotros no debemos de perder la paz por nada, porque nosotros sabemos a quién le hemos creído, nosotros sabemos con quién caminamos, quién camina con nosotros, nosotros sabemos que estamos agarrados de la roca inconmovible, pase lo que pase, nosotros estamos bien. O sea, en tiempo atrás hubo una pareja que murió aquí en Dominicana, en Villa Altagracia, acabando de salir de una prédica, y la gente estaba vuelta loco con eso. Yo le dije, Padre, gracias, porque saliendo de una prédica le pasó esto. Partieron contigo, ya no van a enfrentar más dolor, más prueba, más sufrimiento en esta tierra. Partieron contigo. Amén. Ellos están mejor que yo y mejor que tú. ¿sabes? Sí, claro, ya ellos están sellados. La seguridad del hombre solamente está en Jesucristo. Amén, amén, así es. La seguridad de nuestra salvación. Déjame decirte algo más. La seguridad de que tus hijos van a ser hombres y mujeres de bien solamente están en el Señor. Tú y yo amén. No la tenemos. Así es. Así es. Tremendo. Amén. Amén, así es. Tu nevera puede estar vacía, tu despensa puede estar vacía. Sin embargo, tú no tienes un dolor de cabeza de que yo tengo con que darle comida hoy a mis hijos. No. Nosotros sabemos que el Dios que suplió al pueblo de Israel maná del cielo, o sea, no fue cualquier cosa, fue lo mejor que le suplió. Grosura, dice la palabra, que el Señor le daba a muchísimas personas en el Antiguo Testamento. Óyeme, es lo mejor lo que el Señor nos da a nosotros. A veces nosotros no tenemos absolutamente nada
qué poner en la mesa ese día. Y ya llegando la hora de comer dominicana, usar 12 del mediodía, nos sentamos a la mesa. Yo no sé si tú has oído eso, Sandy. Sí, Nos sí. sentamos a la mesa a darle gracias al Señor por los alimentos que vamos a degustar en este momento, sin tener ni siquiera agua encima de la mesa. Y ahí llega un hermano, llega cualquier persona. Por ejemplo, para mí, el plato preferido mío, me llevan pescado, me llevan, tú sabes que me gusta el pescado, por la Sí, primera vez que fui a tu sí. casa, me gusté de un delicioso pescado. Y me lleva, óyeme, la comida que más me encanta, la comida que más le encanta a mi hijo. Yo digo, wow, padre, qué grande, qué poderoso tú eres, la verdad, me la enviaste tú, porque si hubiese sido él, me hubiese traído quizás la comida que a él le gusta, no la que me gusta a mí. Entonces yo le exhorto al mundo que venga a los pies de Cristo. Cristo es todo para el hombre, pero el hombre sin Dios es absolutamente nada. Amén, amén. ¿Sabe que modestia y aparte, la primera vez que nos vimos fue aquí en mi casa? Mi esposa, toda mi familia se llevó una gran impresión, porque la gente de tu categoría que venían aquí a bregar con el asunto de la medicina natural, era gente como muy retraída, como muy... Y de repente tú comienzas a conversar conmigo y yo digo, oh, pero mira, qué raro, porque vivimos en una sociedad así, tristemente, y tú participas de los alimentos, una casa sencilla, y eso deja un mensaje aquí, aunque tú no lo creas, un mensaje de humildad, un mensaje de amor, y por eso estamos en esta oportunidad conversando, para llevarle a la humanidad, a través de este conversatorio, el mensaje de paz, de amor y de salvación. Así que ya hemos llegado al final, Dinora. Gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y que el Señor siga bendiciendo tu ministerio y que toda la gente Amén. que nos están viendo, yo sé que más de uno va a salir bendecido con este mensaje que tú nos has acabado de dar. Mil gracias y que el Señor te bendiga y que si no nos vemos por alguna razón aquí en la tierra, que nos podamos ver en el reino de los cielos. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu ministerio, Dios bendiga a todas y cada una de las personas que pueda ver este live. Haya la palabra de Dios, que busque la presencia del Padre a tiempo y fuera de tiempo. Su palabra dice que el que temprano le busca, lo encontrará. Vamos a Dios, porque de verdad, no es Dios que nos necesita a nosotros, somos nosotros quienes necesitamos a Dios. Y la humildad es el acto más grande que nuestro Salvador poseía. Óyeme, esto es increíble. El que quiera ser verdaderamente grande, sumérjase en la humildad. Amén. Busque ser humilde, muera a todo lo que a Dios no le agrada y trate de ser humilde, porque de verdad la humildad hace que el hombre sea grande. Amén, amén. Gracias. Un Dios te abrazo. bendiga y Dios te guarde de manera especial, Sandy. Sí, Gracias por invitarme. Un gracias. privilegio para mí, de verdad que sí. Siempre compartir contigo. Ok, Saludo a tu esposa. gracias. Esta no será la última ni la primera vez.